Los gráficos se utilizan para ilustrar, presentar un conjunto de datos relacionados entre sí, de manera que faciliten su comprensión, comparación y análisis. Ahí es donde está presente lo que nosotros llamamos las habilidades. Las representaciones gráficas nos permiten conocer, analizar y comparar visualmente y rápidamente datos sobre la evolución de una o varias magnitudes a lo largo del tiempo o en uno o en distintos lugares. Estos gráficos que nosotros tenemos aquí, pues lo que hacen es facilitar la comprensión de los hechos y las relaciones que existen entre ellos. Las representaciones se realizan en forma proporcional, según las características y las cantidades de datos que se tengan dentro de las gráficas. Según las cantidades y la cantidad de datos, conviene utilizar uno u otro tipo de gráficos. Pueden existir distintos tipos de gráficos, cada uno de los cuales nos ayuda en menor o mayor medida a visualizar la información que tiene implícito cada uno de ellos. En esta oportunidad hablaremos de los gráficos lineales. Los gráficos lineales utilizan generalmente para la representación la evolución de una o Los gráficos lineales se utilizan generalmente para representar la evolución de una o varias variables a lo largo del tiempo. Permiten un análisis visual de los datos y nos facilitan la comprensión entre las distintas variables representadas sobre el plano cartesiano. Entonces aquí hay unas variables sobre el eje Y y unas variables sobre el eje X. Entonces, sobre el eje cartesiano iremos trasladando los datos y los valores, dice, representadas sobre un eje cartesiano, el eje Y y el eje X, e iremos trasladando los datos o valores de las variables que vamos a analizar. En el eje X se representa el tiempo usualmente y en el eje Y los valores. Se señalan los puntos a cada periodo de tiempo. En este caso vamos a representar una gráfica que nos permite identificar el movimiento que se hace o las distancias. En este caso vamos a representar una gráfica donde tiene los siguientes elementos. Entonces aquí tenemos nosotros las alturas, aquí tenemos las distancias en kilómetros y por acá tendremos la temperatura en grados centígrados. Además tiene unas convenciones que es un cuadrado significa una capital, un círculo significa una población y un triángulo significa un peaje. Entonces, para analizar este gráfico a partir de la observación, pues entonces nosotros empezamos a mirar cómo se van comportando. Entonces, cada puntico, si tomamos una población, por ejemplo esta población de Fusagasugá, este puntico nos indica que tiene una altura entre 1500 y 2000 metros, entonces aproximadamente está en 1750, pero también podemos mirar por acá su distancia desde Bogotá. Entonces si la miramos, la distancia aproximadamente desde Bogotá aproximadamente son 50 kilómetros. Entonces cuando nosotros estamos visualizando la gráfica, entonces podemos extraer información. Cojamos un punto, por ejemplo cojamos este cuadrado que nos está diciendo Armenia. ¿Qué datos yo puedo extraer de Armenia? De Armenia yo puedo extraer que por este lado tiene una temperatura aproximadamente de 19.5 grados centígrados, que tiene una altura aproximada de 1750 metros sobre el nivel del mar y aproximadamente tiene una distancia de 320 kilómetros desde Bogotá. Veamos con más detalle. Por acá nosotros encontramos las alturas en metros. Entonces Bogotá más o menos está a una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar. Por acá nosotros tenemos la distancia en kilómetros. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, si hablamos de Melgar, está como 100 kilómetros aproximadamente, como 110 kilómetros. Si nosotros hablamos de Gualanday, más o menos está como a 190 kilómetros. Cada cuadrito, los 100 se han dividido en 10 partes, significa que cada uno equivale a 10. Cada uno equivale a 10 kilómetros. Entonces, cada uno puede sacar la información. Si miramos la distancia que hay entre Bogotá y Cali, podríamos decir que está a una distancia aproximada de 415 kilómetros. Y por acá,
Si nosotros hablamos de Ibagué, entonces ¿qué información podríamos tener de Ibagué? De Ibagué podría decir que está como a 215 kilómetros, vía 10 kilómetros, la mitad 5, 215 kilómetros. ¿Y qué más información tendría? Tendría una temperatura, está entre 19.5 y 22, podría decir que la temperatura está aproximadamente, Ibagué está como a 21 grados centígrados. Y por este lado puedo sacar la información que Ibagué estaría a una altura de 1200 kilómetros aproximadamente. Entonces estas gráficas nos permiten extraer bastante información, y además de eso pues nos permiten trabajar las comparaciones, las diferenciaciones. Veamos un ejemplo particular. Podríamos nosotros encontrar de varias formas la distancia entre dos poblados. Por ejemplo, yo podría decir qué distancia habría entre Ibagué y Armenia. Entonces habría varias formas de hacerlo. Una forma podría ser que la distancia hasta Armenia es aproximadamente 320 kilómetros y la distancia entre Bogotá y Ibagué son 220. Yo podría restar los 320 de los 220 y podría ser que la distancia aproximada entre las dos sería 100 kilómetros. Entonces estas gráficas nos proveen de bastante información. A partir de esta gráfica, entonces haremos nuestro primer trabajo, hacemos el trabajo virtual que será puesto en la página,